Doctor Fernando Hurtado, gerente general del Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Muchas gracias por concedernos esta entrevista a librosperuanos.com. En esta ocasión nos estamos reuniendo por la importante edición del libro del Inca Garcilaso de la Vega, Diálogos de Amor. La primera pregunta que quisiera que nos absuelva es la siguiente. Este último cuarto tomo de las obras completas del Inca Garcilaso, que entrega la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es la primera edición integral en el Perú, después de la realizada por el padre Carmelo Sáenz en España en el año 1964. En este sentido, ¿cuál es el significado especial que reviste la presente edición por esta casa de estudios? Bueno, ante todo les agradezco la oportunidad de poder exhibir esta nueva colección. Prácticamente, como usted bien dice, es la primera vez que una universidad latinoamericana va a poder tener completa la edición del Inca Garcilaso de la Vega. La universidad, que debe el nombre justamente al Inca, tomó hace muchos años la iniciativa de empezar a publicar cada una de las obras del Inca Garcilaso. Pero, digamos, esto toma mucho tiempo y tal es así que recién en este año hemos podido lograr el último libro, Diálogos de Amor. Como dice González Vigil en la presentación que se hizo, quien ha hecho el prólogo, él manifiesta que es la primera vez en habla hispana y sobre todo en el tema de lo que es el Inca Garcilaso que una institución se ha preocupado de poder tener la colección completa. Es importante porque el legado que tiene el Inca Garcilaso es muy vasto y muy rico, y quizás muy pocos conocen, a pesar de que Diálogo de Amor no es una obra exactamente del Inca Garcilaso, fue una traducción de un libro de León Hebreo. Prácticamente culmina toda la, llamaríamos, secuencia de todos los textos, ¿no? y datos que el Inca Garcilaso ha podido hacer a lo largo del tiempo. Entonces la universidad no podía ser ajena justamente a quien debe su nombre en culminar su colección, ¿no? Y este libro prácticamente con la dinastía también de Garci de Pérez, que es parte del libro, completa esta saga, vamos a llamarle así, de Inca Garcilaso, ¿no? De suma importancia para nosotros, vuelvo a repetir, quiero expresar esa parte porque es muy importante para nosotros el hecho de poder tener completa, ¿no? Que es un proyecto de varios años atrás, que data el comienzo, si más no recuerdo, del 2006, ¿no? Entonces es una secuencia, inclusive como adelanto, nosotros hemos estado ahorita en una segunda revisión prácticamente de la primera parte de los comentarios reales, de los tomos 1 y 2, ¿no? Nosotros hemos logrado de que esta, digamos, segunda edición ya sea con paleógrafos, ¿no? Y que de alguna manera sea una versión inédita, ¿no? Y exclusiva de la Universidad Inca Garcilaso. Esta última de Diálogos de Amor prácticamente ha tenido toda esa rigurosidad del caso. Es por eso que nosotros, al ver que brilla más que los demás, en todo caso, llamémoslo así de alguna manera, tratamos de prácticamente empezar nuevamente y reeditar en una segunda edición esos primeros libros del Inca Garcilaso. Doctor Jorge Guamán Machaca, historiador y paleógrafo, que actualmente trabaja en la Biblioteca Nacional del Perú. Correcto. Muchísimas gracias por esta entrevista que concede a librosperuanos.com con ocasión de la publicación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de los consagrados Diálogos de Amor del Inca Garcilaso. Vayamos al contenido. Al parecer, el Inca Garcilaso se basó en distintas traducciones del libro de León Hebreo. ¿Puede explicarnos cuáles fueron esas traducciones? Bien, hasta ahora siempre ha existido la idea de que el Inca utilizó traducciones. Se sabe que para fines del siglo XVI, por ejemplo, habían aparecido quizás hasta 2 ediciones españolas de los Diálogos de Amor de León Hebreo. Sin embargo, cobra mayor fuerza la idea de que probablemente el Inca haya utilizado la edición original,
¿no? Aparecida en Italia en la década de 1530. Entonces, el Inca llegó a dominar, al parecer, muy bien el latín, y bueno, pues la lectura de los diálogos de amor formó parte de su formación como humanista. Entonces, en ese sentido, el Inca lo dice claramente, ¿no? Formaba parte de sus momentos de ocio, de libertad, ¿no? El entretenerse haciendo esa traducción directamente al castellano, ¿no? Dígame, profesor, pero aquella primera traducción que usted ha hecho alusión, ¿no estaba extraviada? Más que extraviada, lo que pasa es que en el siglo XVI, aunque se imprimen libros, no hay una difusión tal cual nosotros la podemos entender ahora, ¿no? Entonces uno podía editar libros en una ciudad y obviamente esto no se iba a saber así porque sí. No existía la comunicación en tiempo real. Entonces, en este sentido, ya incluso sin importar de si estaban o no a la mano estas impresiones, al parecer el Inca Garcilaso no llegó a conocer, por lo menos las que se habían editado en español. Sí pareciera, como le digo, que aparte de la edición original que pudo haber tenido Inca Garcilaso, pudo haber tenido conocimiento de una edición en francés. Pudiera haber pasado eso, pero estas son suposiciones, ¿no? Claro. El Inca Garcilaso pone énfasis en la fidelidad del oficio de intérprete. Esto es, toma distancia de la traducción literal de las palabras. ¿Cree usted si este es el principal factor que convierte el trabajo del Inca en la mejor traducción disponible? Históricamente, la traducción del Inca ha sido considerada como una de las mejores, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta algo. La traducción que hace el Inca no se ciñe a los cánones que hoy nosotros manejamos de la idea de traducción. Hoy en día una traducción tendría que ser tomada al pie de la letra, tratando de hacer sentir, ¿no?, tal cual lo escribió el autor en el idioma original. En este caso, el Inca Garcilaso podríamos decir que lo que realizó fue una traducción libre, que es algo mucho más acorde a la idea de traducción que hay en el siglo XVI. ¿Qué significa una traducción libre? El Inca Garcilaso sabía que el texto que estaba traduciendo provenía del latín. Ahí hay un filtro, ¿no? Cómo hacer entender esas ideas escritas para un público en determinado lenguaje a un público ahora hispanohablante. Por otro lado, está el detalle de que el Inca también está escribiendo no solamente para el público europeo, seguramente está pensando también en el público americano, está pensando en el mundo andino, ¿no? En ese sentido, el Inca se toma algunas libertades para hacer mejor entender el texto de León Hebreo, ¿no? Entonces va haciendo ciertas modificaciones, va, por ejemplo, haciendo algunos comentarios, algunas adendas. Son justamente estas modificaciones permisibles dentro de esa idea de traducción libre que era común en la época, que nosotros ya no podemos hablar del Inca como solamente un traductor, sino que es un recreador, ¿no? O sea, él vuelve a darle nueva vida a esa obra pensada para un público, pero ahora a través de su filtro, a través de su persona, de su pensamiento, para un nuevo público. Por eso es que la traducción de los diálogos de amor de León Hebreo son tomados también como una obra, la primera que publica el Inca dentro de su producción, ¿no? O sea, según su explicación, el Inca Garcilaso está operando más como un hermeneuta del sentido en vez de un hermeneuta de la palabra. Usted lo ha dicho, ¿no? Perfecto. En el prólogo de la edición del Inca Garcilaso de la Vega, en el magnífico prólogo del doctor González Vigil, menciona que Garcilaso alude a una desconocida traducción al quechua. ¿Realmente existió dicha traducción o él mismo pensaba hacerla? Lo que pasa es que esa idea, que bien ha sido traída, ¿no?, para nuestro entendimiento por el doctor González Vigil, es correcta, pero esa idea sale justamente de los escritos del mismo Inca Garcilaso. Él se ufanaba de que había tanto deseo por el conocimiento por parte de sus congéneres americanos, de que incluso, ¿no?, ya se habían dado el trabajo, ya habían tenido la habilidad de traducir esta obra pensada para un público distinto al quechua. Lamentablemente él no da mayores detalles. No creo que haya hecho alusión a una traducción que él mismo haya hecho al quechua. Parece que da a entender que es una traducción que le habían contado que ya circulaba, que probablemente lo habían hecho aquí dentro de algunos círculos intelectuales, quizás dentro del grupo, ¿no?, de los hermanos jesuitas que estaban desarrollando una labor intensa, ¿no?, de evangelización en el mundo andino.
podría ser. Pero en todo caso, como le digo, o sea, no podemos ir más allá de lo que Garcilaso dice. Es la única fuente que tenemos para decir, ¿no?, de que justamente esto ya circulaba en idioma quechua aquí en América. O sea, no hay mayores testimonios al respecto. Claro. Doctor Jorge Guamán, con esta traducción Garcilaso se muestra como un excelente traductor de culturas, lenguas y cosmovisiones. Algunos dudan que suceda lo mismo respecto al quechua. ¿Se puede acaso afirmar que esta conexión verbal e histórico-cultural lo acredita también como un buen traductor del quechua? Bueno, ahí retomando la idea de hace un momento, ¿no? La idea que nosotros tenemos de traducción rigurosa, tal cual hoy la manejamos, de traductor, en un sentido de tener una formación académica y todo esto, no es compatible con la idea de traducción y traductor que hay en el siglo XVI. Sin embargo, sí podemos decir algo. La traducción de los diálogos de amor, no porque el Inca lo haya creído así, sino porque históricamente lo podemos ver, es una especie de ensayo de lo que el Inca iba a hacer posteriormente al hacer la primera y la segunda parte de los comentarios reales. Porque lo que hace en los comentarios reales es justamente algo pues gigantesco. ¿Cómo hacer para que un público, en este caso el público europeo, entienda todo lo referente al mundo andino, sin que esas noticias brindadas pierdan la fidelidad, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, yo reconozco que ahí hay una conexión, ¿no? Es una especie de ensayo. Y bueno, si hubo éxito en esto de traducir, obviamente, del quechua las noticias y nociones que él tenía del mundo andino, bueno, probablemente en muchos casos no haya sido perfecto. Recordemos algo. El Inca sale de América en 1560, en ese año se acaba su experiencia andina y comienza a redactar la parte final de sus comentarios reales, la primera parte, mientras también ya avanzaba la segunda, hacia 1602, 1603, y él en muchos pasajes de su obra dice, bueno, la verdad es que hay palabras que he olvidado. Entonces, ¿no? Y a veces cuando yo le reprendo a mi memoria que por qué hago en olvidar estas cosas, yo mismo me digo, dice, ¿no? Pero, ¿por qué me reprendo? Si ya son 42 años que estoy lejos de mi patria sin practicar esa lengua que mamé, ¿no?, en la leche, en mi infancia. Entonces, muchos han hablado de la versión propia que el Inca da del mundo andino, pero pocos se han centrado también en los olvidos del Inca. Mucho de lo que nosotros podemos considerar errores dentro del redactar del Inca podrían tratarse, por otro lado, de olvidos involuntarios muchas veces, no queridos muchas veces, pero bueno, pues hay que entender un poquito más al Inca, ¿no? Por eso es que justamente estamos haciendo énfasis en ese aspecto, ¿no?, en esta nueva edición también de la primera y segunda parte de los comentarios reales, ¿no? Claro. Y así como usted explica, entonces esta obra fue la primera obra suya publicada y además era preparatoria para lo que venía después. De hecho, era un ensayo, ¿no? Claro. El Inca Garcilaso se muestra en la traducción como un consumado intérprete, pero hasta hoy se duda de su condición de filósofo. ¿Cree usted que la influencia de los círculos humanistas que frecuentó junto al de los jesuitas de la Segunda Escolástica lo capacitaron excelentemente para emprender la tarea de traducir una obra clave de la filosofía renacentista? Él mismo no se sentía preparado, ¿no? Y eso él lo dice. La tarea de traducir los diálogos de amor, él lo toma no como una labor, digamos, seria, pensada en una edición. Él lo hace simplemente para pasar su tiempo libre, para practicar su dominio del latín, ¿no? Y él dice, ¿no?, cuando yo, bueno, pues pasé mi traducción a los padres jesuitas, ellos quedaron sorprendidos, porque se dieron cuenta de que la traducción no solamente era buena, sino de que Garcilaso mismo había hecho algunos detalles, algunos retoques como para que pudiera ser entendida. Entonces, en ese sentido, Garcilaso, a manera de disculpa, dice, ¿no?, de que solo por la presión de este grupo de amigos, de ese círculo de intelectuales jesuitas que opera en Córdoba, es que al final se anima a publicar esta traducción de los diálogos de amor. Entonces, como que por ahí vamos viendo, ¿no?, la intención original y lo que ocurrió finalmente con esta traducción. Es el ánimo, ¿no?, de ese círculo de intelectuales al cual el Inca se sentía muy ligado, muy identificado,
pero también al cual le reconocía superioridad. Él se consideraba un buen aprendiz, un buen seguidor, ¿no?, de todo lo que ellos obviamente iban logrando y que se iba a lograr en lo sucesivo. Garcilaso de la Vega estuvo muy apegado a este grupo de eruditos jesuitas que en ese mismo entonces iban a terminar publicando obras de mucha importancia que tenían que ver con España y también por extensión con América, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, de sus palabras se deduce que él era un hombre muy versado en la filosofía renacentista, tenía un buen conocimiento. Bueno, de hecho, tiene que haberlo logrado. Eso se nota cuando comienza a hacer, por ejemplo, citas de autores, ¿no?, de la época, no tanto en los diálogos de amor, sino en las demás obras, en el cúmulo total, ¿no? Entonces, sí muestra un conocimiento de los autores. Ahora, si él llegó a tener noción, conciencia del dominio que se debe tener estos autores, ya quizás ese es otro tema. Pero en todo caso sí utilizó a esos autores, no necesariamente filósofos, en general eruditos, que podían nutrirlo con ideas que él obviamente utilizaba para hacer comparaciones, ¿no? Es una herramienta de la cual mucho utilizó Garcilaso. Por ejemplo, ese detalle de comparar al Cusco con Roma, ¿no? El hecho de decir, el Cusco en su tiempo fue la Roma de los Andes. Entonces ahí ya está haciendo uso justamente de muchas frases y de muchos conceptos quizás que estaban circulando en el periodo, ¿no?, en el que él vivió. ¿Estaría usted de acuerdo en considerar al Inca Garcilaso como un historiador filósofo? Yo creo que más historiador que filósofo, ¿no? Más historiador que filósofo. Y aún el término historiador, él siempre consideró que era un término grande. Él va a plantear en más de una oportunidad de si verdaderamente él debía considerarse historiador. Él se consideraba más bien, tratando obviamente de brindar una idea de humildad, de sencillez, el hecho de que lo que él hacía no necesariamente era historia, sino simplemente eran comentarios, reflexiones, adiciones a lo que verdaderamente los historiadores por formación sí podían hacer, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque un filósofo cuando investiga la historia no hace pues exactamente una historiografía, sino hace un comentario sobre hechos históricos. Ah, mira, interesante esa concepción. Garcilaso añade un detalle muy interesante al enfatizar su condición de autor con el título de La traducción indio. ¿Es posible acaso afirmar que quiso destacar la condición civilizada y racional de la cultura incaica? Por supuesto, en todo momento. Él no solamente va a revalorar su condición de mestizo, sino también de americano. En muchos pasajes de su obra en general, él va a hacer alusión a la habilidad, al ingenio que por naturaleza habían mostrado los descendientes del mundo andino, ¿no? Él, por ejemplo, en la primera y luego en la segunda parte de los comentarios reales, cuando va a recordar su formación, cuando pequeño en el Cusco, él va a hacer énfasis en un canónigo que educaba justamente a los mestizos, seguramente muchos de ellos mestizos reales en la ciudad del Cusco, Juan de Cuéllar. Él dice de que Juan de Cuéllar, cuando veía cuánto ingenio había entre estos mestizos reales, indicaba pues que Cuéllar indicaba, ¿no?, llorando, ¿no?, de emoción. A algunos de ustedes me gustaría verlos en la Universidad de Salamanca para que se dieran cuenta de los ingenios que hay aquí en el mundo andino. Entonces Garcilaso estaba totalmente convencido de ello. Sin ingenio no se habría podido construir el imperio que lograron tener los incas, ¿no? Y evidentemente él se consideraba descendiente de la realeza inca. Entonces había que hacerlo notar, ¿no? Y esa es la idea. En todo momento, de manera implícita, él lo hace notar. Hay que recordar algo. Garcilaso de la Vega, en algún momento de la primera parte de los comentarios reales dice, ¿no?, a los que somos hijos de español e india o viceversa, los españoles nos llaman mestizos. Y porque nos dicen así nuestros padres, yo me llamo mestizo a boca llena. Es decir, está mostrando obviamente, ¿no?, ese entusiasmo, ese sentirse bien, ¿no?, con la palabra. Él se sentía doblemente heredero, pues. Heredero de una tradición hispana, heredero de una tradición andina, y en ese sentido se sentía doblemente beneficiado, doblemente bendecido. ¿Y por qué en esta obra de Diálogos de Amor enfatiza su condición no de mestizo, sino de indio? Porque quizás todavía está en formación, ¿no?
Justamente esta idea que yo le lanzo, ¿no? de ese orgullo por el mestizaje aparece en la primera parte de los Comentarios Reales, 1609. Recordemos que la traducción de los Diálogos de Amor datan de 1590. Estamos hablando de un periodo en el cual todavía el Inca está cimentando su personalidad. Obviamente una persona no se forma en determinado periodo, la formación es toda la vida, ¿no? Y Garcilaso era una persona que estaba en constante formación. Claro. Para unos, la razón que tuvo el Inca para traducir esta obra fue rescatar su propio pasado, así como León Hebreo rescató a Platón y Aristóteles, mientras que para otros fue promover un encuentro dialógico intercultural. ¿No cree usted que más bien estas sean las consecuencias que se derivan de la principal enseñanza filosófica de la obra misma, según la cual, si el amor colma el universo, debe imperar entre nosotros no la violencia, sino la benevolencia, la misericordia y el amor? Yo creo que sí, ¿no? O sea, realmente el Inca siempre está pensando en todo tiempo en su experiencia andina. Experiencia que lamentablemente con el tiempo iba a ir olvidando, muy en contra de lo que él obviamente no esperaba o deseaba. Siempre, en todo momento está presente la idea del mundo andino, de la experiencia andina de sus antepasados, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, es una excusa, quizás, ¿no? La traducción para al final él poder hablar también un poco más, ¿no? de todo esto que era el mundo andino, ¿no? Además, él estaba muy conectado con la comunidad perulera, recibía muchas cartas del Perú. De hecho, es más, ¿no? Hay un aspecto que no ha sido tan tocado. Muchas veces cuando se habla ya en general de la obra del Inca, hay obviamente, así como hay un sector pues que elogia la obra de Garcilaso, Garcilaso también tiene un sector académico, lo ha tenido siempre, ¿no? que ha tratado de minusvalorar su aporte, diciendo de que Garcilaso es parcializado, de que Garcilaso brinda una versión rosa del imperio de los incas y todo ello. Pero Garcilaso mismo hace un descargo dentro de su obra. En la primera parte de los Comentarios Reales, él indica que mucho de lo que él escribía no era porque él lo supiese, sino porque justamente lo que está indicado, recibía constante correspondencia de América y donde sus congéneres, sus antiguos condiscípulos le iban contando no solo la situación actual, ¿no? del mundo andino, sino también porque él en algún momento se los pidió. Voy a tratar, ¿no? de hablar del mundo andino, por favor, todo lo que se sepan en sus pueblos de origen, cuéntenmelo. Y él dice que con mucho entusiasmo sus antiguos condiscípulos pues comenzaron a escribirle relaciones completas, incluso dice extraídas muchas veces de esas cuerdas con nudos, los quipus, que guardaban en sus lugares de origen, y que son justamente estas noticias las que lo ayudaron al final, ¿no? a redactar todo lo que él va diciendo. Porque hay que recordar algo, Garcilaso solamente estuvo en América los primeros 20 años de su vida, y dentro del mundo andino solamente estuvo en el Cusco, mayormente, en algún momento en Charcas, el Alto Perú, en algún momento en Lima, y nada más. Pero Garcilaso dentro de su obra describe todo el mundo andino. Eso podría explicarse justamente en las relaciones que iba obteniendo de esos antiguos condiscípulos, además obviamente de las fuentes que nutrieron a su obra, ¿no? Efectivamente. Finalmente, vemos que el mundo clama por la paz en la actualidad. ¿Se puede sostener que esta traducción es actual por el mensaje humanista de concordia y armonía que contiene? De hecho, eso tiene que ver con una pregunta que me hizo hace un momento, ¿no? Cuando Garcilaso traduce a León Hebreo, está pensando en ese mundo andino que está en conflicto. Las noticias que le van llegando a Garcilaso no son tan esperanzantes. Él dice, bueno, la descendencia del pueblo inca está desapareciendo. Y él obviamente vive en un mundo, por lo menos vivió, ese es el recuerdo que se lleva de América, vivió en un mundo en tensión. Y él en todo momento trata de brindar una versión conciliadora. Eso se nota a lo largo de toda su obra. Creo que quizás ese fue uno de los objetivos implícitos de la obra, ¿no? Tratar de ver por cómo lidiar en ese mundo en tensión que no se había producido desde ese choque de culturas, ¿no? Es eso lo que yo detecto en su obra en general. Muy bien, felicitaciones por esta obra, por esta revisión paleográfica.